Muy buenos días chicos, otra vez nos encontramos en nuestras clases de arte y religión, hoy retomando un poco de las clases de religión, para retomar un poquito lo que teníamos que hacer luego de ver los orígenes de lo que conocemos como la religión cristiana. Hemos visto los orígenes en un principio de lo que conocemos como las religiones abrahámicas, las que surgen de Abraham, ¿no? Hemos visto los orígenes de lo que conocemos como el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. El islamismo y el cristianismo son las dos religiones más populares del mundo, las que tienen más seguidores. Hemos visto ya ello y básicamente hoy vamos a comenzar a estudiar ya el origen del cristianismo, que es, bueno, básicamente la religión que vamos a estudiar a lo largo de todo el año, comprendiendo que muchos de ustedes son o bien evangélicos o, no, o cristianos, o muchos somos católicos también. Ahora, que yo sea católico no significa que respete tu religión. Por eso es que hemos enseñado las tres religiones. ¿Se acuerdan? Dijimos en las clases presenciales que íbamos a tomar las clases de manera respetuosa, ¿no? Íbamos a aprender la religión, pero desde una visión desde afuera, comprendiendo la religión como un sistema de creencias que obviamente para la persona que está creyendo no es una creencia, sino simplemente es una verdad. Comprendiendo eso y entendiendo que las religiones tienen diferencias, que para mí, mientras para mí las creencias del islamismo son eso, creencias, para ellos, el hecho de que nosotros creamos en Jesús como un profeta que vino a liberar al mundo, a salvar al mundo, para ellos son creencias esas, ¿no? Hay que recordar que cada uno tiene algunas características parecidas, ¿no? Como repasando, cada uno siempre tiene un profeta, eh, mientras que para la religión judía, Abraham y Moisés son los grandes patriarcas y los grandes profetas. Para la religión del Islam, el gran profeta es Mahoma. Lo que hay que tomar en cuenta es que todos creen en Dios, pero creen en Dios de una distinta manera, ¿te acuerdas? ¿No? Y para el cristianismo, bueno, el gran profeta que vino a salvarnos de nuestros pecados es Jesús. Y hoy vamos a revisar un poco solo de eso, respecto más que todo a la religión católica y un poquito de historia respecto a eso, ¿no? Luego vamos a ver los sacramentos, vamos a ver la relación que hay con la Virgen María, entendiendo, como te digo, que muchos de ustedes son cristianos y no creen en ello necesariamente, pero hay que necesariamente conocerlo para conocer las religiones del mundo y para conocer la religión y vivir en armonía con el Señor y en armonía con nuestros hermanos. Bueno, vamos un poco a revisar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la religión cristiana? Cuando hablamos de la religión cristiana hablamos de la superación de la religión abrahámica. Hay que recordar que Abraham fue uno de los grandes patriarcas junto con Moisés de la religión judía. En estos tiempos la religión judía era la religión que se había convertido en la religión más importante. Lamentablemente, como dice aquí, ¿no? Era una religión bastante jerarquizada y que no permitía a sus fieles seguir de manera correcta a Dios, sino que básicamente encerraba la religión entre quienes tenían los mayores privilegios, conocidos como los rabinos, ¿no? Los rabinos. Aquellas personas que tenían el derecho de leer las escrituras, tenían el derecho de llevar a cabo los rituales, pero bueno, la gente común no tenía el derecho de nada. Es ahí que llega Jesús. Jesús llega respondiendo a la tradición de la que hablaba el mismo Moisés, de la tradición de la que hablaba el mismo Abraham, conocida como la tradición del Mesías, ¿no? Que dijo que iba a venir el Hijo de Dios o un gran profeta a salvar a la humanidad, ¿no? Iba a venir en nombre de Dios, un gran profeta o el Hijo de Dios a salvar a la humanidad. Ese es el Mesías, el Salvador de la humanidad enviado por nuestro Dios. Es en ese sentido que Jesús, ya cuando nace, cuando llega a la tierra, creo que tú sabes ya el nacimiento de Jesús, ¿no? Él, en base a sus enseñanzas, va a cautivar a muchas personas. Porque las enseñanzas de Jesús, su estilo, era un estilo de enseñanzas de amor. Y en estos tiempos de mucho odio, en estos tiempos de religiones que dividían, que segregaban, en las que se pedía pues la persecución, el amor era un concepto muy novedoso. Normalmente las ideas se imponían
a la fuerza de la espada nada más. Pero en estos tiempos el amor fue un concepto muy novedoso que hizo que Jesús tuviera muchísimos seguidores. Uno de estos ejemplos es el Sermón de la Montaña, ¿no? En donde Jesús, en uno de sus paseos junto con sus seguidores, miles de seguidores, él va a subir a la montaña junto con sus seguidores, y él, como un gran maestro, era tomado como un gran profeta, un gran maestro, porque él daba una nueva lectura de la vida. Él va a dar exactamente eso, una nueva visión del ser humano, una nueva visión de la relación que tiene con Dios. Hasta ahora, la religión judía, las religiones anteriores, como las religiones de Mesopotamia, aquellas religiones politeístas, acuérdate que politeísta es que tiene varios dioses. Estas religiones lo que hacían, ¿qué era? Era que tengas miedo hacia tus dioses, que en realidad la única forma de tener respeto a tus dioses era el miedo, ¿no? Entonces no había una relación directa con Dios, no había una relación de amor con Dios. La relación era bastante hostil, la relación era de Dios, si no hago algo me castiga, y Dios es una persona que castiga, es un ser hasta bastante vengativo. Y esta imagen de Dios, básicamente lo que hizo Jesús con esta imagen de Dios es cambiarla totalmente, darle una vuelta de tuerca y decir: Dios es amor, Dios no es un Dios vengativo, Dios no es un Dios castigador, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo de cómo Jesús estableció, pues, esta nueva forma de ver el mundo, esta nueva forma de entender la realidad, es con el Sermón de la Montaña, ¿no? El Sermón de la Montaña, un momento de la historia de Jesús en donde, junto con muchos de sus seguidores, Jesús tenía miles de seguidores, pero profesor, a mí me contaron que él tenía 12 discípulos. Claro, tenía 12 discípulos, pero los discípulos no eran sus únicos seguidores. Los discípulos eran el círculo más cercano de Jesús. Entonces, ¿qué sucede con este Jesús? Con este profeta, porque hasta ese tiempo era conocido como un profeta, ¿no? ¿Qué sucede con Jesús? Básicamente él va a dar este tipo de sermones, innovando en la relación entre Dios y el ser humano, planteando que la relación entre Dios y el ser humano no se tiene que basar en el miedo, en pensar que si no hago algo es porque Dios me va a castigar, sino simplemente en la sencillez, en la humildad, en velar por la justicia, en la limpieza del corazón, en el compromiso con la paz, la compasión y el amor. Si yo no peco, que sea porque amo a Dios, no porque le tengo miedo a Dios o porque le tengo miedo al infierno. Si yo me mantengo en la senda del camino de Dios, que sea porque yo soy una persona que tiene mucho amor en su corazón y que tiene a Dios en su corazón. Esto fue fundamental para la religión cristiana, porque Jesucristo, traía un nuevo mensaje, un mensaje de paz, amor, sencillez, humildad, un mensaje de una persona que ponía la otra mejilla, que no respondía ante los ataques. Bueno, Jesús, como ya comenté, tuvo 12 apóstoles, que son los seguidores más próximos a Jesús. No quiere decir que no tuviera más seguidores, ahí podemos ver que tenía más seguidores. Y Jesús actuaba como un líder, como un maestro bastante humilde. Este Jesús, este profeta, que para nosotros va a ser pues el Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro prácticamente Dios, Jesús actuaba de tal humildad que lograba inclusive lavarle los pies a sus discípulos. Imagínate que si un líder hoy en estos días le lava los pies a sus discípulos. El lavado de pies en este tiempo significaba un acto de total humillación, o bueno, no humillación, un acto de total sumisión ante otra persona. Es como cuando tú te arrodillas a pedirle disculpas a alguien. Bueno, Jesús no tenía por qué pedirle disculpas, pero le lavó los pies a sus discípulos en el marco de ¿qué crees? En el marco de decirles: hey, nosotros somos iguales, y si nos van a diferenciar en algo, que sea porque ustedes me aman, no que sea porque yo me creo superior a ustedes. Entonces, con este acto del lavado de pies, Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, básicamente planteaba la situación de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que todos somos iguales y que todos debemos ser amados igual. Pero si existe Jesús,
que era pues el hijo de Dios, el máximo profeta de la religión cristiana, en realidad, y si existe como líder, era porque nosotros lo amamos y así lo aceptamos, no porque él se imponga ante nosotros, ¿no? Es así como sus 12 apóstoles refuerzan la posición que tienen con Jesucristo, con Jesús, y van a tener pues esta posición con Jesucristo, ¿no? Lamentablemente Jesús muere muy temprano, muere muy joven, a los 33 años, dejando muy confusos a sus discípulos, porque lo que tenían que hacer sus discípulos era continuar el camino que Jesús había emprendido de difundir la palabra de su Padre, de la palabra de Dios, ¿no? Los discípulos después de esto no tenían la voluntad para ni siquiera salir a la calle. Acuérdate, a tu líder lo han crucificado, le han dado el peor de los castigos después de torturarlo. Si tú decías que eras seguidor de Jesús, te esperaba prácticamente lo mismo. Es así como los seguidores de Jesús dudaron mucho tiempo en continuar predicando su palabra. Pero la fuerza del Espíritu Santo, que ahora vamos a explicar qué es, les dio fuerza para continuar predicando a pesar del miedo. Con Jesús se escriben 4 evangelios, ¿no?, de sus discípulos, ¿no? Antes el único texto sagrado que se tenía escrito por Abraham, por Moisés, por ejemplo el Éxodo es escrito por Moisés, el único texto sagrado era el Antiguo Testamento, ¿no?, que recogía básicamente la visión que se tenía del Dios vengativo, el Dios castigador, ¿no?, del origen del mundo. Sin embargo, ya con el tiempo y con la llegada de Jesús se van a escribir 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento parte desde el nacimiento de Jesús, ¿no?, y parte básicamente con los que conocemos como sus discípulos, ¿no? Estos evangelios son escritos por Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y estos evangelios de distintas maneras explican desde el nacimiento de Jesús como su obra, pasando por el final de su vida, ¿no?, cuando él es ajusticiado por los romanos, ¿no?, en traición con los judíos. Una de las principales formas de difundir la palabra de Jesús básicamente va a ser la situación de la difusión de los evangelios, ¿no?, de que se cuente cómo es que Jesús, a lo largo de la historia de su vida, fue generando milagros, fue generando grandes sabidurías, fue generando muchos seguidores, fue generando un gran sistema de creencia hacia nuestro Dios, ¿no? Y lo que hacían los apóstoles, o lo que debían hacer, era básicamente difundir este pensamiento. Lamentablemente la sociedad en este tiempo rechazaba toda religión que no responda a la religión judía, abrahámica, o a la religión de Roma, y comenzaron las persecuciones, comenzaron a crucificar, a torturar a los que se denominaban cristianos o seguidores de Cristo. Durante aproximadamente 3 siglos los cristianos, ¿no?, fueron combatidos, fueron perseguidos, asesinados con la excusa de ser paganos, de creer en los dioses que no creía la mayoría de gente. Hasta que en el año 313 el emperador Constantino va a decretar el edicto de Milán. Y en el edicto de Milán va a decir, bueno, en Roma todo el mundo es libre de profesar la religión que quiera, y ya no se va a perseguir a los cristianos. Es con esto, con el edicto de Milán, acuerda, porque esta es pregunta de examen seguro. Es con el edicto de Milán que se abre todo un abanico de posibilidades para los seguidores de Jesús, de Cristo, para que su iglesia comience a ampliarse, porque la persecución llegaba a tal punto que a los cristianos los capturaban en sus domicilios, en sus casas, se los llevaban al circo romano y lo hacían luchar contra bestias como leones, osos, perros, y le decían, bueno, si tu Dios es tan bueno, que venga a salvarte. Finalmente estos cristianos, obviamente confiando mucho en Dios, morían, no porque Dios no los quería salvar, o bueno, esa es la historia que se cuenta, sino porque su objetivo era morir como mártires por su creencia, ¿no? Básicamente. Entonces fueron perseguidos muy brutalmente. Pero esta persecución se detuvo con el edicto de Milán, ¿no? Un edicto que te planteaba
el cese de la persecución hacia lo que conocemos como los cristianos. Hubieron muchos mártires durante mucho tiempo que se negaban a negar a Jesús, se negaban a negar su fe, se negaban a dejar de creer en Cristo. Ellos fueron apedreados, crucificados, asesinados bajo tortura, eran lanzados ante las bestias, los osos, los perros, los leones, ¿no? Y ellos nunca flaquearon en su creencia importantísima sobre Cristo, sobre Dios, y por ello es que ellos eran muy envidiados, ¿no? Pero luego de tanto asesinato comenzaron a ser reverenciados, decían, bueno, si lo siguen tanto debe ser por algo, ¿no? Deben tener de alguna manera cierta razón. Dos de los más grandes apóstoles de Jesús, dos figuras destacables, son los que conocemos como Pedro y como Pablo. Pedro y Pablo son dos figuras que destacan muy fuerte en los orígenes de los cristianos, puesto que Pedro y Pablo son discípulos de Jesús, ¿no? Y básicamente ellos habían colaborado con la escritura de los evangelios sagrados que contara la vida, pues, de Jesucristo, ¿no? En la vida de Jesucristo. Uno de los trabajos más importantes es la fundación de la iglesia por Pedro, ¿no? Jesús le dice a Pedro en uno de los episodios de su vida, Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús. Y es ahí que se da que Pedro vendría a ser el primer papa, ¿no? El primer gran líder religioso de la religión cristiana. Pablo, por el otro lado, tuvo como importante labor concientizar sobre la persecución a los cristianos. Fue uno de los grandes difusores de la persecución hacia los cristianos. Gracias a él es que conocemos cómo los cristianos fueron perseguidos, atacados y torturados durante mucho tiempo por sus creencias, gracias a Pablo. Algunas de las creencias importantes de los cristianos, que los cristianos tenemos, los que creemos en Cristo, más allá de si seamos católicos o no, es que Dios es el creador de todo, Dios es único, todopoderoso, y Jesús es su único hijo y también Dios al mismo tiempo, ¿no? Jesús es el gran profeta, es el Mesías, su único hijo, ¿no? Y que Dios es el máximo creador de toda la humanidad, de todo lo existente. Jesucristo, como hijo de Dios, viene a ser también la representación de Dios encarnado, ¿no? De Dios que baja hacia la tierra y tiene contacto con los seres humanos, algo que nunca antes se había visto. Dios estaba alejado de la realidad, estaba en otra dimensión, en otra realidad, pero nunca tenía contacto con su creación. El mayor contacto que tenía con su creación era castigar a su creación. Es por eso que después de todo este tipo de difusión de las ideas de la religión de la religión judía, se toma la religión judía y junto con Jesús se cambia el pensamiento, ¿no? Dios no está alejado de la humanidad, de su creación. Dios está en medio de la humanidad. Y una de esas representaciones soy yo, su hijo, Jesús. Yo soy Dios encarnado, o soy el hijo de Dios encarnado en la tierra, y yo intercedo por ustedes ante Dios. Mi Padre no está alejado de ustedes, mi Padre está entre ustedes, está en la sonrisa del niño, está en las flores, está en los buenos sentimientos, está en mí, Jesús. Es en ese aspecto que Jesús se vuelve no solo un mensaje de amor, sino un mensaje de contacto directo con nuestro Señor, con Dios. Y esto cambia totalmente porque Dios era ajeno a la humanidad, era ajeno. O sea, tú rezabas y no sabías si tus rezos iban a llegar a Dios. Pero Jesús nos enseña pues un rezo, básicamente el Padre Nuestro, ¿no? Que luego también va a cambiar en algunas oraciones de comunicarse con Dios y decirle: Dios, por favor, cuídame, ¿no? Decirle lo que uno quiere expresarle. Hay una diferencia entonces antes de Jesús y después de Jesús, ¿no? Antes de Jesús, Dios es un ser que está alejado de la humanidad, alejado de su creación y del cual conocemos muy pocas cosas. Después de Jesús, Dios es básicamente
el creador de todos, pero al mismo tiempo está preocupado por nosotros, constantemente está en comunicación con nosotros, recibe nuestras preocupaciones, está constantemente, está muy constantemente vigilando por nosotros, ¿no? Viendo por nosotros su creación, ¿no? Ese es Jesucristo, alguien que cambió totalmente el pensamiento de esos tiempos de la religión, que en esos tiempos era la religión judía y ahora va a fundarse como la religión católico-cristiana, ¿no? Bueno, estos puntos del Espíritu Santo, la Trinidad, vamos a verlos la siguiente clase. Yo quería introducirlos hoy día simplemente a lo que es el inicio del cristianismo, porque es fundamental entender que entre cristianos y católicos existe una coincidencia, ¿no? Que es creer en Jesús como el máximo salvador de la humanidad. Este Jesús como máximo salvador de la humanidad es fundamental para comprender la fundación de la Iglesia católica como la cristiana. Luego vamos a ver que la religión cristiana, ¿no?, nace después de varias divisiones, ¿no? La Iglesia primero se divide en Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, y luego vamos a ver cómo Martín Lutero va a dividir de nuevo la Iglesia entre protestantes y católicos. Y ahí es que muchos de ustedes son de esa herencia, ¿no?, protestante, los conocidos como cristianos, pero no son católicos, que tienen creencias bastante distintas y que ya vamos a conocer cómo es la fe tanto de los católicos como yo, o la fe de ustedes como cristianos, o evangélicos también algunos, ¿no?, pentecostales, cristianos, sin tomar en cuenta que ninguna es mejor que otra. Aquí nos respetamos mucho y lo puntual es que creemos en el Señor, nuestro Dios creador. Muy bien, con esas bendiciones, chicos, yo me retiro, espero que se cuiden mucho, nos vemos en la próxima clase, hasta la próxima.